todos otra vez. Buenas noches con todos otra vez. Soy Carlos Torres Zavala. En esta oportunidad, dentro del programa, en el curso, vamos a estudiar la Junta de Resolución de Disputas, pero bajo un alcance de contratación pública, bajo el alcance de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Muy bien, para eso debemos recordar necesariamente que estamos hablando de un sistema administrativo. Este medio de solución de controversia denominada Junta de Resolución de Disputas, si bien tiene un arraigo de obras internacionales y privadas, o sea, tiene un arraigo privado. Si bien se da ese arraigo privado, igual tiene un tamiz jurídico-administrativo, porque se está dando dentro de una controversia, de un contrato derivado de un procedimiento de selección regulado bajo la Ley de Contrataciones del Estado, el cual engloba todo un sistema que es el sistema de abastecimiento. Entonces, como estamos hablando de un abastecimiento, del sistema de abastecimiento, necesariamente debemos tener en cuenta que para solucionar una controversia hay que ver cuál es el punto de origen de la controversia. Y el punto de origen de la controversia es dentro de las 3 fases de contratación pública que vimos en la clase anterior, es en la tercera fase, fase de ejecución contractual, suscripción de contrato. Entonces, lo que suceda dentro de este contrato, específicamente de obra pública, y ya vamos a ver en unos minutos que hay algunos montos que hay que respetar para aplicar junta de resolución de disputas. Si bien esto es así, se está hablando de un contrato de obra pública y un contrato de obra pública regulado bajo la Ley de Contrataciones del Estado. Por ende, se debe tener en cuenta, antes de analizar la Junta de Resolución de Disputas en un marco normativo de contrataciones del Estado, todas las fases previas que dieron lugar para encontrarnos en esta controversia. Y son las que ya hemos visto y analizado: es programación y actos preparatorios, selección y ejecución contractual. Cuán interesante es analizar la solución de una controversia de obra pública si es que tenemos en cuenta que esta necesidad de obra pública en la cual estamos como Junta de Resolución de Disputas, imaginemos ante la Junta, determinada audiencia por determinado hecho de la obra pública, cuán interesante es analizar que estamos hablando de una obra que va a satisfacer una necesidad pública, va a satisfacer algo que al realizarse, entiéndase, la obra pública, cuando se termine la carretera, cuando se termine el hospital, la comisaría, el mantenimiento, entre otros, va a tener un impacto positivo a la sociedad. Y ahí aplicamos de una manera muy importante un gran principio de contrataciones del Estado, que es la eficacia y la eficiencia, en la cual todo tiene que haber en una parte de manera equilibrada, también la equidad entre ambas partes de manera proporcional, pero siempre, siempre teniendo en cuenta la finalidad pública. Toda decisión que debe darse dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado debe tener un tamiz de finalidad pública, porque toda decisión va a tener un impacto de la obra pública que a la vez va a tener un arraigo positivo dentro de esa obra pública. Y si hablamos de una obra pública, para solucionar una obra pública se debe tener en cuenta todos ellos que pasaron. Es decir, tuvo una programación. Para que hoy estemos 2022 en una junta de resolución de disputas de una obra, previamente debió tener un contrato, previamente debió tener unas bases, previamente debió tener toda una fase de actos preparatorios y una programación. Es decir, es muy importante analizar y tener en cuenta esta circunstancia de obra pública cuando se va a solucionar la Junta de Resolución de Disputas. Y muy bien, ya pasando a lo que es Junta de Resolución de Disputas, hay que tener en cuenta que es un medio alternativo de solución de conflictos. Pero como todo medio alternativo de solución de conflictos, viene de un acuerdo. Entonces, otra vez volvemos al tamiz privado con el tamiz público. Lo mismo que sucede en los arbitrajes, y se menciona que si bien viene también de un derecho privado y un origen privado, igual tiene ciertos tamices cuando hablamos de contratación pública. Lo mismo para la Junta de Resolución de Disputas. Tiene que haber un acuerdo, y esto es clave. Así como es clave que la Junta de Resolución de Disputas, los
los adjudicadores que están solucionando la controversia, así como ambas partes dentro de la obra pública, deben tener en cuenta que estamos hablando de una obra pública que ha tenido sus fases y hay un principio de legalidad que cumplir. Lo mismo hay que tener en cuenta como elemento básico que debe haber un acuerdo. Debe haber un acuerdo. Si es que no hay un acuerdo, no puede darse determinada decisión, determinado tamiz, determinado punto en la Junta de Resolución de Disputas. Lo digo porque en obras privadas y en otro tipo de obras internacionales hay una flexibilidad que es diferente. Hay toda una teoría y una doctrina de la Junta de Resolución de Disputas, los Dispute Boards, en la cual se da de una manera diferente. No necesariamente se da como lo vamos a ver en la Ley de Contrataciones del Estado, la Junta de Resolución de Disputas. En esta Junta de Resolución de Disputas, según la normativa de contrataciones del Estado, estamos viendo el artículo 223 del reglamento, nace de un acuerdo. Se enfatiza que tiene que haber un acuerdo. ¿Para qué? Para que se dé la solución de conflictos a través de la Junta de Resolución de Disputas. Pero aquí hay que tener también un tercer elemento básico cuando hablamos de Junta de Resolución de Disputas. Y es que, como estamos hablando de una contratación pública, estamos hablando de unas fases, estamos hablando de un derecho administrativo, siempre debemos tener en cuenta que hay un principio de legalidad que rige toda la administración pública. Es decir, acá lo vamos a ver mejor en esta parte de aquí. Cuando hablamos de derecho administrativo, lo primordial es el principio de legalidad. No solo en contrataciones del Estado, en cualquier otra fase del derecho administrativo. El principio de legalidad, en la cual tenemos que realizar como funcionarios o servidores públicos o el privado que se somete a la administración pública, regirse bajo lo que dice estrictamente la ley de determinado sector administrativo. Por supuesto, hay un margen de discrecionalidad, sí, pero dentro de un marco legal. Es decir, debe haber una ley que habilite al funcionario o servidor público para hablar ya de competencia administrativa, para poder realizar o no realizar algo. Esto es muy importante, muy clave tenerlo en cuenta en toda administración pública y también aplicarlo a la Junta de Resolución de Disputas, porque en el sector privado es diferente la situación. Ahí en el sector privado, si no está prohibido, se puede realizar. En la administración pública no. En la administración pública tiene que haber una competencia administrativa para que se pueda realizar determinado acto. De lo contrario, tiene un vicio de nulidad y por ende sería ilegal. Entonces, el principio de legalidad rige también la Junta de Resolución de Disputas. Y esto es un tercer elemento básico porque también cuando vayamos a analizar en unos minutos las características de la Junta de Resolución de Disputas, se debe tener en cuenta que debemos cumplir lo que el marco normativo de este sector, que es contrataciones del Estado, nos lo permite. De lo contrario, no lo podemos realizar. A diferencia de una obra privada en la cual sí existe mayor flexibilidad en ese punto y por ende sí se puede hacer. Entonces, en la administración pública estamos hablando de todo un ámbito público, de todo un ámbito específicamente de obra pública. Entonces estamos dentro de un contrato administrativo de obra pública. Y dentro de este contrato administrativo de obra pública, según la normativa de contrataciones del Estado, se puede solucionar la controversia por junta de resolución de disputas en determinados sectores que lo vamos a ver en unos minutos, en arbitraje, incluso también en conciliación. Pero otra vez debemos tener en cuenta que cuando hablamos de contrato administrativo de obra pública hay dos partes. Y otra vez hay un ámbito público, que es la propia entidad, y hay un ámbito privado, que es el contratista que ganó la buena pro de obra pública, por ende firmó el contrato y por ende está ejecutando el contrato. Este contratista en su ámbito privado tiene actos jurídicos y por ende se rige según la normativa que corresponde, societaria, civil, empresarial, entre otras. El ámbito público, cada entidad se rige bajo su propio ámbito público. Ley de procedimiento administrativo general, normativas internas, directivas, circulares presupuestales, entre otras.
Acto de administración interna, notificaciones administrativas, acto de administración interna, determinados memos, oficios, entre otros, y hechos administrativos, las notificaciones, básico ejemplo de hechos administrativos. Pero si bien existen dos partes en esta obra pública, también tenemos que rige el contrato administrativo de obra pública. Este contrato administrativo de obra pública, si tiene una controversia, no lo podemos someter al Poder Judicial, como sí podría ser en el ámbito privado, por tratarse de un acto jurídico, porque la ley de contrataciones del Estado no lo permite así. Claro, hay una excepción, lo vamos a ver en unos minutos, pero en marco general no se puede someter al Poder Judicial una controversia determinada desde la perspectiva del ámbito privado por tratarse de un acto jurídico. Lo mismo si estuviéramos hablando como entidad y estamos hablando de determinada resolución jefatural, directoral, entre otros, y queremos aplicar un recurso de reconsideración, un recurso de apelación, entre otros. No es posible debido a que la ley de contrataciones del Estado exige que se solucione la controversia a través de una junta de resolución de disputas, un arbitraje o una conciliación. Entonces, si tenemos en cuenta todo este marco normativo público de la obra pública, dentro de la Junta de Resolución de Disputas, se debe tener en cuenta que esta Junta de Resolución de Disputas nace de un acuerdo. Y otra vez parafraseamos los elementos básicos. Una obra pública deviene de contrataciones del Estado, por ende se debe tener en cuenta todas las fases previas que hubo. Segundo elemento, al tratarse de una obra pública, lo que se tiene que tener en cuenta es que por más que exista un medio de solución de controversia, existe un principio de legalidad que se debe de cumplir. Porque ese principio de legalidad que se debe de cumplir rige toda la administración pública. Y también tiene que nacer de un acuerdo. Entonces, cuando hablamos de este principio de legalidad, lo vemos porque, perdón, acá está. Porque hay cláusulas obligatorias, según la normativa de contratación del Estado. Son las garantías, resolución de contrato por incumplimiento, anticorrupción, pero una muy importante es la solución de controversias. Y es obligatorio, según la normativa de contrataciones del Estado, que exista la Junta de Resolución de Disputas solo en obras con montos mayores a 20 millones. Y aquí viene el principio de legalidad a aplicar. Según la normativa de contrataciones del Estado, es facultativo acordar, es decir, debe haber un acuerdo entre las partes, la Junta de Resolución de Disputas en obras cuyo monto sea igual o mayor a 5 millones. Si la obra es igual o mayor a 5 millones, la norma faculta, por principio de legalidad, la norma faculta a que las partes puedan acordar que exista Junta de Resolución de Disputas. Por ende, por principio de legalidad, no se puede pactar la cláusula de Junta de Resolución de Disputas para unas obras menores a 5 millones de soles, porque existe un marco de principio de legalidad. No estamos hablando de una obra privada, no podemos aislarnos y ver esta obra como si estuviéramos solo en un ámbito privado. No podemos aislarnos y ver que estamos hablando de una obra y al tratarse de una obra no importa todo lo anterior a esa obra. No importa todo el marco jurídico anterior a esa obra y por ende yo puedo aplicarlo porque en una obra privada o en otro tipo de obra sí lo puede realizar. No, porque aquí estamos hablando de administración pública. Al tratarse de administración pública se debe aplicar necesariamente el principio de legalidad. Y al aplicarse el principio de legalidad, es que se debe aplicar lo que nos faculta la normativa de contrataciones del Estado. Y lo que nos faculta la normativa de contrataciones es que podemos acordar si es que la obra tiene un monto igual o tiene un monto superior a 5 millones de soles. Y es obligatorio, y por principio de legalidad se debe realizar, así ninguna de las partes esté de acuerdo, se debe realizar bajo una junta de resolución de disputas cuando es una obra con montos mayores a 20 millones de soles. Entonces, siempre cuando vemos junta de resolución de disputas y estemos analizando los minutos que vengan y en la siguiente clase que nos toca, debemos tener
esa variable conjunta de una manera armoniosa entre lo que permite el principio de legalidad, normativa de contrataciones del Estado, pero dentro de un marco de acuerdo, porque enfatiza todo lo relacionado al método alternativo de solución de controversias en contrataciones del Estado, el acuerdo. Debe haber un acuerdo de las partes, sí, pero dentro de un marco normativo de contrataciones del Estado. Y eso hay que tenerlo presente porque son elementos básicos dentro de la cláusula obligatoria. Muy bien, esto es un elemento básico y pasamos a ver si la Junta de Resolución de Disputas complementa o no al arbitraje. Y en mi opinión sí lo complementa. Para nada lo desmerece, para nada lo sustituye. Si bien son ambos métodos alternativos de resolución de controversias, solo es el arbitraje en el Perú quien tiene carácter jurisdiccional. La Junta de Resolución de Disputas no lo tiene. Es un método alternativo de solución de controversias, sí, permite solucionar la controversia, sí, pero no tiene un carácter jurisdiccional, a diferencia del arbitraje que según la Constitución Política de nuestro país, sí lo tiene. Pero hay que tener en cuenta que la Junta de Resolución de Controversias se da de una manera simultánea a la ejecución de la obra. Y de ahí, entre otros, su ventaja respecto al arbitraje. Porque la Junta de Resolución de Controversias permite solucionar la controversia mientras se ejecuta la obra. Y esto es muy importante y la misma norma lo exige así por principio de legalidad, conforme lo vemos en el artículo 243 del reglamento, que la Junta de Resolución de Disputas tienen como función prevenir y resolver de una manera eficiente las controversias que surjan en la obra pública desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la obra. Lo que suceda desde el inicio hasta la recepción de la obra es facultad de la Junta de Resolución de Disputas. Y por ende, es la Junta de Resolución de Disputas la competente para solucionar las controversias mientras se ejecuta la obra. Mientras se está ejecutando la obra, desde el plazo de ejecución de obra hasta la recepción de la obra, es competencia de la Junta resolver. Esa es una de las grandes ventajas que existe respecto al arbitraje. Porque en el arbitraje existen también plazos de caducidad, eventualmente existen audiencias, pero en la mayoría de los casos sucede que la obra ya culminó o la obra se paralizó o la obra se suspendió por diversos motivos. En cambio, en la Junta de Resolución de Disputas, por la que la normativa lo permite así, si bien en las obras privadas se da lo mismo, pero en la normativa de contrataciones del Estado tenemos una norma por principio de legalidad que exige ello, que se solucione solo lo que sucede en el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción de la obra. En esos casos se aplica la Junta de Resolución de Disputas y se puede someter esas controversias de lo que sucede. ¿Cómo se soluciona esas controversias? A diferencia de un arbitraje, a través de decisiones. Esta Junta de Resolución de Disputas, luego de una serie de audiencias y una serie de revisión de documentos y hasta de inspecciones, de ser el caso, permite solucionar la controversia a través de estas decisiones. Una característica importante de la Junta de Resolución en las obras públicas es que estas decisiones son obligatorias. Estas decisiones son obligatorias para ambas partes. Y aquí otra vez viene el principio de legalidad. Si bien son obligaciones para ambas partes, no necesariamente por ser obligatorias, una de las partes o ambas partes van a estar conforme. Si no están conforme, deben realizar un procedimiento para eventualmente, después de la recepción de la obra, continuar y someter esta controversia a un arbitraje. Entonces, otra vez, en los casos que suceda desde el plazo de ejecución de la obra hasta la recepción de la obra, es competencia de la Junta de Resolución de Disputas. Y las decisiones que emiten
esta junta, para solucionar las controversias desde el inicio de la obra hasta la recepción de la obra, son vinculantes. Y al ser vinculantes, tiene que realizarse. Si es que una de las partes no está conforme con esta decisión, entonces debe hacer un determinado procedimiento que ahora lo vamos a ver para someterlo. Pero la idea que quiero graficar es la siguiente. La obra inicia, pero para iniciar, ojo que hay todas unas fases previas que suceden. Pero muy bien, desde el inicio hasta la recepción de la obra, sucede una serie de decisiones que son de obligatorio cumplimiento. Esta serie de decisiones que son de obligatorio cumplimiento, no necesariamente por ser obligatorias, una de las partes va a estar de acuerdo. Si una de las partes no está conforme dentro de estas decisiones, puede, dentro de determinado plazo, manifestar su desacuerdo. Pero lo característico, lo importante de la Junta es que no va a permitir que la obra se paralice, no va a permitir que la obra se suspenda. La obra va a continuar y hasta que se reciba la obra. Cuando se recibe la obra y eventualmente hay liquidación y continúa todo su procedimiento, recién ahí todas las controversias respecto a esas decisiones se van a someter 30 días hábiles después de la recepción. Es decir, la norma exige de que se realice este sometimiento a un arbitraje respecto a las decisiones de la Junta de Resolución, pero los 30 días hábiles se van a contar desde la recepción de la obra. Estas controversias se tienen que someter en estos 30 días hábiles y son bajo caducidad. Es decir, pierde acción y pierde derecho si es que no se somete esta controversia de la decisión a un arbitraje. Necesariamente debe esperar que la obra se reciba. Y esto es muy importante y beneficioso en la práctica debido a que más allá de que las partes tengan o no controversias con algunas decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, la obra va a continuar. La obra, más allá de los acuerdos o desacuerdos entre las partes respecto a las decisiones de la Junta, la obra continúa. Y volvemos otra vez a enlazarlo con las fases de la contratación. Porque aquí vemos de que necesariamente se tiene que esperar de que se culmine el contrato, perdón, de que se reciba el contrato de obra pública, la obra pública, para recién someter la controversia. Entonces, es muy importante porque toda la fase previa de selección y toda la fase previa de programación y actos preparatorios no va a tener un impacto negativo. Porque más allá de las controversias que exista entre esta parte que es el inicio de la obra hasta la recepción de la obra, más allá de lo que suceda en esta parte de ejecución contractual, que puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, puede ser un año la obra pública, puede ser hasta más allá de las controversias que sucedan en esta parte de ejecución contractual, necesariamente se va a recibir la obra. Es decir, necesariamente la obra va a ser transferido a la entidad y por ende va a cumplir la finalidad pública que tuvo desde un inicio en el requerimiento, que estuvo programado en el cuadro de necesidades. Entonces, cuán importante es que a través de este mecanismo denominado Junta de Resolución de Disputas, más allá de las controversias que puede suceder, necesariamente se debe esperar que se reciba la obra para recién someterlo a un arbitraje, que tiene otro procedimiento, es otra cadena y es otro tipo de reglas y plazos que hay que cumplir. Muy parecidas a la Junta de Resolución de Disputas, pero si bien son diferentes. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Necesariamente se debe esperar que la obra se reciba para recién someter la controversia al arbitraje. De lo contrario, lo que sucedería es que la entidad pública realiza los actos preparatorios, realiza la selección de la obra pública, firma el contrato, inicia la obra,
y al llegar a la primera controversia de determinado ampliación de plazo u otra controversia de la obra pública, y al no estar conforme, entonces se va a someter al arbitraje y eventualmente puede suceder medidas cautelares, entre otras circunstancias arbitrales, y eso genera de que la obra se paralice. Entonces, eso no sucede en una junta de resolución de controversias, porque la ley exige de que esta controversia se dé una vez que se reciba la obra. No es que se esté negando el derecho a la parte que se considera afectada a someter su decisión a un arbitraje. No es así, sino es que por principio de legalidad la norma exige de que se culmine con se culmine con la obra para que se reciba, y luego de recibido es que se inicia el plazo de 30 días hábiles para someter estas controversias dentro de la Junta de Resolución a arbitraje. Es decir, puede suceder la controversia de la controversia, puede suceder el desacuerdo del desacuerdo. ¿Y cuál es? Dentro de la Junta de Resolución de Disputas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta debido a que es uno de los puntos claves de la Junta de Resolución de Disputas. Este procedimiento interno que hay que tener en cuenta, según la normativa de contrataciones del Estado, es el siguiente. ¿Cuál es el procedimiento que estábamos hablando? Que es inicia la obra hasta que se recibe la obra. Todo lo que suceda aquí dentro de la Junta de Resolución es competencia de la Junta. Y a través de diversas decisiones es que se soluciona la controversia. Esto es obligatorio, es de obligatorio cumplimiento. Si una de las partes no está de acuerdo con esta decisión, entonces se debe tener en cuenta lo que dispone el artículo 250 y 251 del reglamento, cuyos extractos lo están viendo. El numeral 5 del artículo 250 menciona que cualquier parte que se encuentre en desacuerdo total o parcial con una decisión de la Junta, dentro de un plazo de 7 días de notificada, envía a la contraparte y a la Junta de Resolución de Disputas una comunicación escrita, manifestando las razones de su desacuerdo y su reserva de someter la controversia a arbitraje. El numeral 6 dice que si ninguna de las partes comunica por escrito a la obra, a la otra y a la Junta de Resolución su desacuerdo, en el plazo de 7 días de notificada, o habiéndolo comunicado, no se inicia respectivo arbitraje dentro del plazo que indica el numeral 3 del artículo 251, esta decisión de la Junta adquiere un carácter definitivo e inimpugnable. ¿Cuál es el plazo que indica el numeral 3 del 251? 30 días hábiles siguientes de la recepción de la obra, que es lo que ya decía la Ley de Contrataciones del Estado. Que en resumen dice lo siguiente: todas las materias que son materia de decisión en la Junta de Resolución pueden ser sometidas al arbitraje siempre que se haya en una manifestación de desacuerdo y se interpone dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la recepción de la obra. Entonces, aquí otra vez vamos al principio de legalidad. Estamos dentro de una administración pública, estamos dentro de una obra pública y por ende se cumplen determinados reglamentos, determinados plazos internos para poder someterlos a determinados medios de solución. Entonces, otra vez, si tenemos una obra pública bajo Junta de Resolución de Disputas, obligatorio mayor a 20 millones de soles, se inicia la obra hasta la recepción. Todo lo que sucede en este interín es materia de la Junta y toma la decisión para solucionarlo. Si una de las partes no está conforme, dentro de los 7 días envía a la otra parte su manifestación y a la Junta también las razones por las cuales no está conforme y que se reserva al arbitraje. Si no lo hace, adquiere un carácter definitivo e inimpugnable. Es lo mismo que sucede eventualmente en un arbitraje si es que no se presenta un recurso de reconsideración, no se manifiesta un derecho a objetar sobre determinada resolución arbitral. Algo así es un matiz que se da dentro de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, no es que yo no estoy de acuerdo con determinada decisión y no lo manifiesto, pero así lo cumplo. No, igual lo debes cumplir porque es una decisión obligatoria, la norma lo exige así.
y tienes tu derecho a manifestar tu desacuerdo, solo que ese desacuerdo tiene que manifestarse dentro de un plazo de 7 días desde que te notificaron. Este plazo de 7 días desde que notificaron, si tú no lo manifiestas, y no solo a tu contraparte, sino también tiene que ser a la Junta, tiene que ser a ambos. Si tú no lo realizas dentro de esta forma, se considera que, que esta decisión ya es definitiva y ya no lo puedes impugnar. Necesariamente se debe dar este plazo interno por cada decisión que se trate. Si es que dentro de cada decisión que se trate no se comunica en este plazo de 7 días, desafortunadamente va a adquirir un carácter definitivo y no se va a poder someter la controversia a un arbitraje luego de recibida la obra. Entonces, nótese que otra vez estamos bajo principio de legalidad, determinadas reglas y formalismos legales que debemos cumplir dentro de la Junta de Resolución de Disputas, seas entidad o seas parte privada, para que se pueda activar el arbitraje. Entonces, no es que el arbitraje es una segunda instancia judicial o es una suerte de apelación, no tiene ese carácter el hecho de someter el arbitraje, lo que suceda en la controversia dentro de la Junta de Resolución de Disputas. No es así, sino es que es otro método de solución de controversias que no solo sucede en obras, sino en todos los objetos contractuales de la Ley de Contrataciones del Estado, solo que lo que busca la norma es que dentro de la obra pública mayor a 20 millones de soles de manera obligatoria, la controversia se solucione entre las partes con la junta que acompaña la obra. Y la idea es que todo aquello que necesariamente no puede ser solucionado a un nivel técnico, a un nivel inmediato dentro de la misma ejecución de la obra, sea sometido a controversia. Y es que estudios demuestran de que varias de las controversias que suceden durante la ejecución de una obra, no necesariamente pública, sino de una obra, se solucionan, se trata sobre determinadas aclaraciones. Entonces, no necesariamente todas las controversias de obras públicas o privadas tienen que ver con ilegalidades. No todas las controversias tienen que ver con temas legales. Varias de las controversias, según varios estudios, se trata de aclaraciones, se trata de absoluciones de consultas, determinados puntos técnicos que se pueden aclarar previa conversación, previa disertación y llegando a un punto medio dentro del expediente técnico. Entonces, a veces las controversias no se dan por temas necesariamente ilegales o se está incumpliendo determinado punto técnico de determinado reglamento, de determinada norma técnica. No, en algunos casos son algunas divergencias técnicas sobre algún aspecto del plano, alguna controversia o supuesta incoherencia con la memoria descriptiva o con algún aspecto del expediente técnico respecto al plano o tal vez algún aspecto técnico, alguna medida, algún cálculo, algún error en alguna fórmula, alguna apreciación técnica en determinada palabra o aspecto técnico de determinada obra. Entonces son puntos que se pueden solucionar. Y por eso estos estudios demuestran que estas soluciones se pueden llevar a un buen punto dentro de la ejecución de la obra, sin que ello implique gastar en honorarios arbitrales posteriores para solucionar esa controversia. Entonces, es como se promueve de que estas soluciones, estas controversias sean solucionadas a un nivel técnico con gente especializada en las obras públicas dentro de la ejecución de la obra. Y solo aquello que luego de este filtro técnico, luego de este filtro de divergencias técnicas, luego de pasado este filtro, este embudo, por así decirlo, todo aquello que ya no tiene solución a través de la Junta de Resolución con acompañamiento técnico, es que necesariamente nos vamos a un arbitraje.
Y por eso es que se debe esperar que se reciba la obra. Y ahí viene una segunda promoción, una segunda una segunda ventaja de la Junta de Resolución de Disputas. La parte que no está conforme con la solución de determinada controversia en una decisión particular de la Junta, necesariamente tiene que estar muy conforme con su posición, tiene que estar absolutamente de acuerdo con su posición en esta controversia para que una vez pasada la recepción de la obra y habiendo pagado los honorarios a la Junta de Resolución de Disputas, quiera someter esta controversia a un arbitraje en la cual también va a tener que pagar otros honorarios, pero ya honorarios arbitrales. Entonces, es otra promoción que se da dentro del marco normativo de la Junta de Resolución en contrataciones para que aquella parte que no está conforme con la solución de la controversia debe estar absolutamente conforme con su posición para aún así haya sucedido la recepción de la obra y por ende esto también genere su liquidación y por ende su pago, debe estar absolutamente conforme y segura de su posición para someterlo también a arbitraje y por ende pagar unos honorarios posteriores. Entonces, este es otro punto también que se debe tener en cuenta y es que si bien una ventaja para la entidad es que la controversia final, por así decirlo, luego del matiz, luego del filtro técnico de la Junta de Resolución de Disputas, sea sometido a arbitraje, es como ya lo he mencionado, a que se reciba la obra. Y esto implica a que la entidad y por ende la sociedad que la representa se vea beneficiada con la obra. Con problemas, con divergencias, con desacuerdos, sí, pero al final ya se tiene la obra. Y al ya tenerse la obra, se realiza la liquidación, eventualmente la declaratoria de fábrica y continúa su curso, pero cumple su finalidad. El hospital está, la comisaría está, la carretera está. Esto es un beneficio para la entidad. Pero también no debemos olvidar que también es un beneficio para el contratista de la obra pública, porque el contratista de la obra pública, al ya tener la recepción de la obra, sí, con desacuerdos, sí, con disconformidades, pero al tener ya la recepción de la obra, por norma, continúan con la liquidación de la obra y eventualmente se paga. Se paga el saldo, porque mientras se recibe la obra se van pagando las demás valorizaciones. Entonces, también es un beneficio para el contratista porque más allá de las divergencias que puede tener y divergencias muy considerables para esperar a la recepción de la obra y someterlo al arbitraje, pero más allá de eso no pierde el financiamiento periódico o mensual porque las valorizaciones se van a seguir pagando mientras sigue ejecutando las partidas del expediente. Y eventualmente, luego de la recepción, va a llegar a la liquidación y le van a pagar tal vez un saldo a favor. Entonces, el contratista no se ve desfinanciado. También continúa con esta colaboración pública-privada, pero a través de una contratación del Estado, a través de una obra pública. Entonces, la Junta de Resolución busca esto, no necesariamente busca que se someta al arbitraje. No necesariamente esto implica que es un enemigo del arbitraje. Como estamos viendo hasta ahora, es un complemento del arbitraje. Lo que se busca es que los árbitros de controversias de obras públicas mayores a 20 millones de soles de manera obligatoria solo vean aquellas controversias que ya sean inefables, que ya por más que haya existido un acompañamiento técnico a través de la Junta de Resolución, igual no se llegó a una solución. Y es que tal vez la solución no es técnica. Tal vez la solución ya se necesita la facultad jurisdiccional de un árbitro o de un tribunal arbitral. Entonces, esa es otra idea también de la Junta de Resolución de Disputas, que al tribunal arbitral solo nos llegue aquellas controversias que ya sean inefables, aquellas controversias que no hayan sido, que no se haya podido solucionar durante la ejecución de la obra con la Junta. Pero aún así llegue al arbitraje estas controversias,
Otro beneficio y por ende una prueba de que son complemento a arbitraje conjunto de resolución de disputas es que el tribunal arbitral o el árbitro único que esté solucionando estas controversias que derivan luego del filtro de la Junta de Resolución, este tribunal o este árbitro único lo que va a tener es unos medios probatorios tan ricos porque va a tener todo lo actuado, no solo como en cualquier otra obra pública en la cual se tiene a las partes, cuaderno de obra y todos los demás sucesos que se dan en la obra. No, además de ello, también va a tener las diversas decisiones de la Junta de Resolución de Disputas debidamente motivadas, actas, videos, inspecciones, entre otros, lo que ha sucedido durante la ejecución de la obra a través de la Junta para que el tribunal arbitral pueda analizarlo y emitir, luego de diversas resoluciones arbitrales, un laudo arbitral. Entonces, nótese que también cómo complementa la Junta de Resolución de Disputas al tribunal arbitral que eventualmente ya tiene una gran cantidad de medios probatorios para poder analizar y emitir eventualmente su juicio. Por supuesto, esto no es obstáculo para que una vez llegado a un arbitraje derivado de una obra pública que tuvo junta de resolución de disputas, no es obstáculo para que el tribunal pueda pedir mayores medios probatorios, pueda realizar mayores inspecciones, pueda pedir de oficio pericias, entre otros. Es su facultad. Pero vemos cuán importante es todos estos procedimientos que se dan, que si bien son reglados, son dentro de un principio de legalidad, pero cuán importante es el trasfondo de lo que busca la normativa de contrataciones, porque no debemos olvidar una vez más que aún así se trate de una obra pública, igual se trata de toda una fase que se da y esto, dependiendo de la envergadura de la obra, ha podido durar meses o ha podido durar incluso años. Entonces, grandes obras, para que esté programado, ha sucedido una serie de fases para que se haga realidad en un requerimiento, o sea, en un expediente técnico. Este expediente técnico, para que tenga una disponibilidad presupuestal, una certificación presupuestal y eventualmente una previsión presupuestal, ha sucedido otro tipo de trámites administrativos para que se dé. Y luego de esto, para que se den las bases y se den todo un procedimiento, una licitación pública de una obra, entonces también ha generado todos unos trámites y todo lo que implica un trámite administrativo, no solo costo también económico, sino también de tiempo, los costos de horas hombres, entre otros. Entonces, todo lo que ha tenido que suceder para que tengamos este contrato de obra pública y cómo complementa la Junta de Resolución que exige que se culmine la recepción de la obra, es decir, ver finalizado toda la parte de selección y la parte de actos preparatorios, que más allá de la controversia, esta obra se recibe. Por ende, esta programación, esta necesidad, lo ves en la realidad. Y al verlo en la realidad, satisface tu finalidad pública. Claro, paralelamente, se va a abrir otro camino aquí, que va a ser eventualmente el arbitraje. Y paralelamente se va a abrir aquí en la obra otro camino que es la liquidación de obra, que es el paso siguiente de la recepción de obra. En esta liquidación de obra, en esta evaluación técnica que se da de la obra, por más que sean dos caminos, no suspende una a la otra. Ese es otro punto a tener en cuenta. Y lo dice expresamente el numeral 3 del artículo 251 del reglamento. El hecho de que una de las partes someta al arbitraje, por supuesto, habiendo cumplido todo el procedimiento legal previo, no suspende el trámite de la liquidación de la obra. El trámite de la liquidación de la obra a continuación de la recepción de la obra sigue su curso. Esto va a generar una serie de evaluaciones técnicas dentro también de las partes de la obra pública y esto va a generar un saldo a favor o tal vez un saldo en contra del contratista, que son aspectos aparte que continúan con la obra. Y esto es paralelo al arbitraje. Y en el caso de que, como estamos hablando de dos caminos, ¿no? Estamos hablando de
se da el inicio de la, se da el inicio de la obra. Al darse el inicio de la obra, se da una serie de controversias, por ende una serie de decisiones. Estas decisiones de obligatorio cumplimiento, pero hay algunas, imaginemos, que sí se deja constancia de su desacuerdo y se manifiesta de manera expresa y por escrita el desacuerdo. Entonces, de estos desacuerdos, se tiene que esperar a la recepción de la obra. De la recepción de la obra van a suceder dos caminos: la liquidación de la obra y el sometimiento del arbitraje de estas decisiones que una de las partes no estuvo conforme. Entonces continúa su arbitraje. Y a la par continúa la liquidación de la obra. Si en esta liquidación de la obra también existe controversias, porque es natural que pueda suceder, en esta parte, lo que sucede en la liquidación, esto se puede acumular a este proceso arbitral. Este arbitraje se acumula a estas controversias se acumulan a este arbitraje en la cual están lo que se somete a la decisión de la Junta de Resolución de Disputas. Y aquí otra vez vamos al principio de legalidad. Cualquier otra persona, si ve de manera aislada, y al verlo de manera aislada, me refiero a esto, o sea, ve solo el contrato y nada más que el contrato, ve el documento denominado contrato y ve los demás sucesos que suceden durante el contrato, entonces va a mencionar de que lo que sucede en la liquidación del contrato, como dice la ley de contratación del Estado, yo lo puedo someter al arbitraje. Y es mi decisión y es mi facultad, y es más, es mi acuerdo con la otra parte someterlo a otro arbitraje. Pero aquí viene un tema que es lo que mencionamos al inicio. Hay principio de legalidad. El acuerdo no puede vulnerar a la ley. Entonces, es un principio de legalidad y por ende se debe cumplir lo que dice la norma. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la administración pública. Y al estar dentro de la administración pública, por más que no estemos de acuerdo, debemos cumplir con lo que dice la norma porque es nuestro marco dentro de la administración pública. Si estuviéramos hablando de una obra privada, pues no habría ni vuelta que dar. Pero en este caso estamos hablando de principio de legalidad, estamos hablando de una obra pública de contratación del Estado y por ende debemos cumplir lo que dice la norma. De lo contrario es ilegal porque estás vulnerando expresamente la norma. Y un acuerdo no puede cambiar eso. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en la última línea del numeral 3 del artículo 151 menciona que este arbitraje no suspende, sí, pero necesariamente se acumula al proceso arbitral a cargo de resolver las decisiones de la Junta. Es decir, las controversias que tú tengas luego de la recepción de la obra, durante la liquidación de la obra, estas controversias que son adicionales a lo que ha sucedido desde el inicio hasta la recepción, liquidación, estas controversias adicionales a lo que ha sucedido desde el inicio hasta la recepción de la obra bajo junta de resolución, por más que este último tramo de recepción a liquidación no haya intervenido decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, por norma legal expresa, se debe acumular al arbitraje que se ha iniciado. ¿Por qué? Porque la norma lo menciona de esta forma. Y esto es algo que es plausible porque de esta forma lo que se busca es que este tribunal arbitral, que va a ser competente para analizar las controversias que a pesar de haber tenido estas decisiones de la JRD, igual existe aún una controversia. Entonces, como existe una controversia sobre estas decisiones que reflejan controversias de la obra, este tribunal ya va a analizar lo que ha sucedido en toda la obra. Entonces, no sería eficiente que otro tribunal arbitral conozca las controversias desde la recepción a la liquidación, porque aquí tendremos dos tribunales arbitrales que por más que se traten de dos, entre comillas, con competencia diferente, con pretensiones diferentes, entre comillas, porque uno estaría vinculado a lo que ha sucedido desde el inicio hasta la recepción y el otro estuviera vinculado desde lo que sucedió después de la recepción hasta a la liquidación, si bien serían dos pretensiones diferentes, lo cierto es que se trata de la misma obra.
Y al tratarse de la misma obra, no sería eficiente que existan dos tribunales, por ende, tres árbitros, o dos árbitros únicos, perdón, seis árbitros, tres, o dos árbitros únicos, un árbitro, para analizar lo que se trata de la misma obra. Porque si bien son pretensiones diferentes, igual se trata de la misma obra. Entonces, para solucionar estas pretensiones, el tribunal va a tener que analizar todo lo sucedido en la obra. Y para analizar lo que ha sucedido por parte de este tribunal para solucionar y emitir su laudo, va a tener que también analizar toda la obra. Porque un tribunal no analiza solo una parte de lo que le compete, analiza absolutamente todo lo que sucedió en el contrato. Entonces, si se trata de dos tribunales, diferentes personas, pero se trata de la misma obra, no sería eficiente que lo vean dos tribunales. Y claro, nos quedaríamos en la eficiencia si es que no existiera esta norma, pero existe esta norma, en la cual exige que la controversia que suceda desde la recepción a la liquidación sea sometido a competencia de este tribunal. Así es eficiente y se cumple con la normativa para que este mismo tribunal, que ya está conociendo el caso desde el inicio hasta la recepción, lo que sucedió, también va a ser competente para ver la continuación. No olvidemos que si bien se trata de un acuerdo, si bien se trata de un acuerdo, la idea de la Junta de Resolución de Disputas es que se prevenga o se resuelva la controversia de manera eficiente. Esa es la idea. Entonces, es eficiente también que lo que haya prevenido o lo que haya resuelto esta junta sea también resuelto y conocido por el tribunal. Esto es un claro ejemplo de la eficiencia que se puede lograr a través de una obra pública. Entonces hay que tener en cuenta, por principio de legalidad, que lo que sucede en las controversias, desde el inicio hasta la recepción de la obra y de la recepción hasta la liquidación, necesariamente se debe acumular en el mismo tribunal arbitral. Entonces, como les menciono, como lo he mencionado hace un minuto, la Junta lo que busca es prevenir y resolver eficientemente estas controversias que sucedan en el plazo de ejecución hasta la recepción total de la misma. Esto es muy, muy importante. Ahora, puede suceder en la práctica que se resuelva el contrato. Si es que se resuelve el contrato y existe una junta de resolución de disputas, por supuesto, esta junta va a ser competente para conocer las controversias y por ende decidir a través de decisiones estas controversias hasta que se reciba la obra. La recepción de esa obra va a ser hasta la parte que se resuelve el contrato. El saldo de obra va a tener otro procedimiento según la normativa de contrataciones. Eventualmente se puede contratar a los siguientes, se les hace de conocimiento, se ve si hay disponibilidad presupuestal, en fin, es otro tema. Pero lo que ha sucedido hasta la recepción de la obra parcial, porque se ha resuelto el contrato, entonces esta junta es competente para conocer lo que sucedió desde el inicio de la obra hasta la recepción en que fue resuelta la obra. Esta parte, este pequeño tramo, va a ser igual competencia de la Junta de Resolución de Disputas. Sea de este pequeño tramo hasta que se resuelva la obra, o sea, o se trate de toda la obra en sí, desde el inicio hasta la recepción total, sea uno o lo otro, la Junta de Resolución de Disputas no puede conocer pretensiones de indemnización por conceptos que no están previstos en la normativa de contrataciones. Dicho de otra forma, y otra vez ligándolo al principio de legalidad, porque no debemos olvidar que tratamos de un contrato de obra pública, todo aquello, la Junta puede conocer varias pretensiones, entre ellas pretensiones indemnizatorias, pero siempre que se trate dentro del marco de la normativa de contrataciones del Estado. Es decir, conceptos que tienen que ver con normativa de contrataciones del Estado. ¿Y qué es lo que sucede? En algunos casos, en particular, en un caso, lo dice expresamente el numeral 4 del artículo 45 de la ley, no es competencia de la Junta
verlo. Ni siquiera de la Junta, del arbitraje también. Y es cuando se trata de la decisión de la propia entidad o de la Contraloría de aprobar ejecución de prestaciones adicionales. Como todo contrato de obra, como todo contrato público puede tener adicionales. En el contrato de obra pública también puede tener adicionales. Estos adicionales son prestaciones que, como su nombre lo dice, están adicionales, no están en el expediente técnico inicial y que buscan cumplir con la finalidad de la obra, ¿no? Pero cuando existan estos adicionales, la aprobación o la ejecución de estas prestaciones adicionales no puede ser sometido ni a conciliación, ni a arbitraje, ni a junta de resolución de disputas. Todas aquellas pretensiones que tengan que ver con enriquecimiento sin causa, con indemnizaciones o cualquier otra pretensión que tenga que ver con la aprobación o con la, o con la aprobación parcial o total de este adicional, sea por parte de la entidad o de la Contraloría, también en el caso de obras, no puede ser sometido a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias, como por ejemplo la Junta de Resolución de Disputas. ¿Por qué? Porque tiene que ser a través del Poder Judicial. Es la misma normativa de contrataciones del Estado que exige que determinadas pretensiones relacionadas a la prestación adicional, a la aprobación de prestación adicional, sean sometidos al Poder Judicial. No pueden ser sometidos ni a arbitraje, ni a conciliación, ni a junta de resolución de disputas. Por ende, no porque estemos dentro de una junta de resolución de disputas, que si bien no tiene un carácter jurisdiccional por la Constitución Política del Perú, no por ello quiere decir de que la Junta de Resolución va a poder resolver determinada pretensión sobre determinada adicional. No, porque esto, la normativa lo exige así. O sea, es porque la ley lo menciona, pero más allá de que la ley lo menciona, esto tiene también un tamiz doctrinario y es el siguiente, y es que el adicional tiene que ver con la finalidad pública, es decir, el hecho de que se haga o no un adicional, es decir, el hecho de que se exija o no una prestación adicional a lo que está en el expediente técnico, la finalidad que tiene es cumplir la finalidad pública. Es decir, yo como entidad determinada área, infraestructura, entre otros nombres que puede tener en tu entidad, tuviste el requerimiento y la necesidad y la sustentada de esa forma de realizar determinada obra. Si esa obra merece un adicional, realizar prestaciones adicionales, lo hace porque según la normativa de contrataciones es para cumplir la finalidad pública. Entonces, si vas a cumplir la finalidad pública, tú como entidad, porque es tu necesidad y es algo netamente de la institución del Estado, debes sustentar si es que se debe hacer o no se debe hacer el adicional. Tan es así que si se aprueba, por más que el contratista no esté de acuerdo, se debe hacer. ¿Por qué? Porque aquí no es un tema económico, sino aquí es cumplir la finalidad pública. O sea, es absolutamente necesario el adicional realizarse y por ende yo como entidad puedo exigirte hacerlo. Y si no lo haces es una causal de resolución contractual porque no estás cumpliendo con el contrato. A diferencia de un contrato complementario que puede suceder en bienes y servicios o a diferencia de ampliaciones de plazo en bienes, servicios, obras, consultorías. Ahí es diferente porque ahí estamos en otro tipo de escenarios. Complementario estamos hablando de que debe haber un acuerdo. Por ejemplo, en modificaciones contractuales es porque debe haber un acuerdo. Y acuerdo implica que las dos partes estén conformes con ello. Pero en el adicional no, en el adicional es una exigencia del Estado para cumplir su finalidad pública. Entonces, como cumples con esa finalidad pública, no puede haber un árbitro, no puede haber un conciliador o no puede haber un adjudicador, miembro de la Junta de Resolución de Disputas, que pueda analizar y ponerse y personificarse como si fuera el Estado y decir esto sí es adicional o esto no. Entonces,
esa es la idea. Como el adicional tiene esa naturaleza, entonces lo que la normativa ve es que no puede haber un conciliador, un árbitro o un adjudicador que diga que diga al Estado lo que es más favorable para el propio Estado. Entonces, según la idea es que es el Estado el que debe decidir si debe haber un adicional o no. Y este adicional, si se aprueba, es que se debe realizar y por ende se paga. Entonces, someter a controversia esto, si se debe hacer o no se debe hacer un adicional, no puede haber un conciliador, un árbitro o un adjudicador que lo diga. Entonces, según la normativa de contrataciones del Estado, es el Poder Judicial, el poder, la fuente jurisdiccional por antonomasia, según la Constitución Política del Perú, el que debe resolver ello. Entonces, más allá de otras disquisiciones teóricas que pueda suceder, esta es la idea por la cual el adicional no debe ser conocido por el conciliador, por el arbitraje, ni por el adjudicador de una junta de resolución de disputas. Entonces, por ello es que la normativa menciona que no puede someterse a la Junta unas pretensiones que busquen indemnizar por algo que no esté previsto en la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, como he mencionado, todo lo relacionado a una obra pública, este es el contrato de obra pública, tiene un tamiz, resumiendo lo que hemos conversado, público, es la propia entidad pública, y a la vez tiene un ámbito privado, que es la constructora, el contratista, que está ejecutando la obra. Entonces, no se puede ver de manera aislada lo que suceda en el ámbito privado, ni tampoco de manera aislada lo que sucede en el ámbito de la entidad pública. Se tiene que ver desde el marco de todo el contrato de obra pública. Y al tratarse de contrato administrativo de obra pública, toda la controversia que sucede aquí en todo el contrato administrativo de obra pública, desde el inicio de la ejecución de la obra hasta la recepción de la obra, todo ello en obras superiores a 20 millones de soles de manera obligatoria se debe resolver, si existe alguna controversia, por supuesto, por parte de los adjudicadores. Estos adjudicadores van a emitir decisiones administrativas internas en la cual se debe solucionar la controversia. Y por ende es de obligatorio cumplimiento. No es facultativo, es de obligatorio cumplimiento. Y este obligatorio cumplimiento se realiza de manera inmediata. Paralelamente de que una de las partes no esté de acuerdo con esta decisión, debe realizar el procedimiento de los 7 días, no solo a la contraparte, sino también a la Junta de Resolución de Disputas. Pero esto se da porque la normativa exige de que en obras mayores a 20 millones de soles se pueda solucionar a través de una junta de resolución de disputas. Pero a la vez de tratarse de una junta de resolución de disputas, también se puede someter al arbitraje. Pero no es que se va a someter de manera desordenada. Primero se va a someter a la junta de resolución de disputas lo que suceda desde el inicio hasta la recepción de la obra. Del inicio de la obra hasta la recepción de la obra, todo es junta de resolución de disputas. Y las decisiones que se dan aquí son obligatorias. Si todas son obligatorias y ninguna de ellas es sometido a un desacuerdo expreso de la contraparte, entonces la obra no va a tener controversias. Y si las hubo, ya fueron solucionadas a través de decisiones de la JRD. Pero si una de estas decisiones sí se tiene una constancia expresa por escrito de que la contraparte está en desacuerdo, entonces ya existe una reserva para esperar la recepción de la obra y recién someter esta única controversia, ojo, única controversia, porque hubo una manifestación expresa y por escrito para someterla al arbitraje. Todas las demás decisiones en que no haya existido este desacuerdo expreso y esta comunicación a la JRD y a la contraparte no puede ser iniciado en el arbitraje. Y este plazo de caducidad es 30 días hábiles desde recibida la obra. Entonces, todo lo que sucede aquí otra vez es JRD. Recién va a ir a arbitraje aquellas decisiones que no hayan tenido
un acuerdo expreso de parte de la contraparte. Y aquí en el arbitraje se va a someter a su fuero arbitral estas controversias. Lo que suceda desde esta recepción hasta la liquidación de la obra, en caso de existir controversias, se somete al mismo fuero arbitral, al mismo tribunal arbitral. Si es que no hubieran controversias en la liquidación de la obra pública, entonces no habría ningún problema. Se paga el saldo a favor o en contra de lo que corresponda. Y solo habría arbitraje por aquella decisión en la cual expresamente hubo un acuerdo. Dentro del arbitraje se somete esta decisión administrativa a lo que sucede dentro de lo que sucedió dentro de esta obra pública y continúa su ciclo arbitral hasta que culmine con el laudo. Una vez culminado con el laudo, por ser también arbitraje y de igual manera se puede someter a un recurso de nulidad a través de un proceso judicial, un proceso jurisdiccional judicial. Entonces, esta misma decisión que ha tenido una manifestación expresa en contrario puede ser sometida a arbitraje. Y a la vez, luego de culminado, si aún esta contraparte desde un inicio no está conforme y debe encontrar algún defecto de forma, es que lo somete a un recurso de nulidad. Entonces, se debe tener en cuenta ello en los diversos ciclos que se da dentro de las formas de solucionar los conflictos dentro de las contrataciones de obra pública. Y esto se da en el marco de un principio de legalidad que, como lo mencioné desde un inicio, se da porque estamos hablando de administración pública. Como hemos visto a lo largo de toda la clase, sí, hay un énfasis en el acuerdo. Sí, hay un tamiz de acuerdo porque es un método alternativo a la solución de controversias. Porque si no hubiera este método, si no hubiera esta norma, lo correcto es que se vaya al Poder Judicial. Pero como es un método alternativo al Poder Judicial, es que se va a una junta de resolución de disputas. Y para eso existe un acuerdo. Pero no porque existe un acuerdo de las partes, se va a desmerecer el principio de legalidad, que se debe cumplir porque así lo exige el principio de la administración pública, en la cual nos regimos por principio de legalidad, por reglas. Por supuesto, puede haber una discrecionalidad, pero esa discrecionalidad se da dentro de un margen legal. Como por ejemplo, se tiene la discrecionalidad de la entidad y también del contratista de acordar llevar una JRD en caso exista una obra mayor o igual a 5 millones de soles. Es decir, es discrecional. Las partes pueden analizarlo. Pueden analizar un costo-beneficio si es que esta obra que tiene 6 millones o 7 millones de soles lo van a someter a junta de resolución de disputas o no. Es discrecional. Lo pueden realizar como no lo pueden realizar. La norma no lo exige, pero sí lo faculta. A diferencia de las obras mayores a 20 millones de soles. Aquí no estamos hablando de una facultad. Aquí no estamos hablando de una discrecionalidad. Aquí estamos hablando de una exigencia legal expresa que se debe de cumplir. Y por más que se pacte en contrario entre las partes, igual no se puede vulnerar lo que ya dice la normativa en específico, que debe existir una cláusula de solución de controversias de junta de resolución de disputas en obras con con montos mayores a 20 millones de soles. Entonces, se debe tener en cuenta el principio de legalidad. Existen algunas semejanzas y algunas diferencias con el arbitraje, pero no son enemigos, son complementarios. Existen símiles para todos aquellos que tienen la experiencia arbitral, es como el recurso de reconsideración. Si no, uno no manifiesta este derecho a objetar dentro del ámbito, se entiende que ya está consentida. Igual en la JRD respecto a las decisiones administrativas. Los honorarios existe tanto para los adjudicadores como tanto para los
árbitros. También en ambos existen los honorarios arbitrales. En ambos existen organismos administrativos que los ayudan, los coadyuvan en la parte logística, así como hay centros arbitrales. También existen centros de JRD. Y así otras semejanzas, otras similitudes que se van a ver, pero analizándolo bajo este énfasis general que hemos hablado el día de hoy en toda la clase respecto a JRD en obras públicas enfocados en las contrataciones del Estado. Y al igual que, como lo mencioné en la clase anterior, si se va a solucionar una controversia en arbitraje, lo mismo, si se va a solucionar una controversia en JRD, se debe tener en cuenta todo lo relacionado en esta obra pública, todo lo que tuvo que llegar para esta obra pública, todas las partes integrantes de esa obra pública. El adjudicador debe analizar no solo el contrato, no solo el expediente técnico, debe analizar también la oferta ganadora, debe analizar también las bases integradas. Por supuesto, parte de las bases integradas es el expediente técnico, pero no solo ello, también existen otras obligaciones, otras facultades. ¿Qué sucedió durante esta selección? Incluso también hubo consultas, hubo observaciones, hubo elevación de bases al OCE. Entonces es muy importante tener en cuenta, y en la práctica he visto y se ve bastante, que las controversias se solucionan no solo absolviendo consultas, no solo llegando a un punto medio técnico, sino también habiendo analizado estrictamente cada punto de las consultas y observaciones que se pueden dar. Y el adjudicador tiene la obligación y el deber de conocer toda su obra pública. No solo el contrato, no solo la parte técnica, sino también todas las partes integrantes del contrato, como son la oferta, las bases, la solución de consulta de observaciones, entre otras. Así que muy bien, esto ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. En caso tenga alguna pregunta, gustoso de atenderlos. De lo contrario, otra vez, gracias por su atención. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Torres Zavala, por la ponencia del día de hoy. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Y bien, en caso no existieran preguntas, entonces daríamos por culminada la clase. Muchísimas gracias nuevamente al catedrático Carlos Torres Zavala por tan excelente ponencia. Y bueno, con los demás participantes, hasta el día de mañana. Hasta luego.